Hola, bienvenidos a una edición más de Arte, Palitos y Gallinas. En esta ocasión nos acompaña Aarón, y mejor conocido como el Champi, y Sol, y Hugo. Y pues, antes que nada, gracias por acompañarnos. Y espero que sea de su agrado lo que van a escuchar. Bueno, una de las principales cosas que queremos platicar contigo, Champi, es... ¿Sí quieres platicar, Champi? ¿O no? Sí. ¿Por qué te interesaste por el piano? ¿Cómo fue que empezaste en tus primeras andadas pianísticas? Bueno, antes que nada, así como, sí, como si hay antecedentes que te hayan llevado a eso, no sé. Me voy a robar una aceituna. O alguna experiencia. Fíjate que sí, hay un momento en el que yo tomé la decisión de que yo quería tocar piano. O sea, porque yo había tomado clases de piano de chiquito, ahí por mi casa, en los talleres de Lica, en el CEDAS. Pero pues son los métodos de Michel Aron y pues está medio tedioso el proceso cuando uno está empezando. Entonces pues yo me acuerdo que lo dejé. Y cuando tenía como 18 años, escuché a unos pianistas que tenían mi edad. Me acuerdo que uno hasta tenía menos, tenía 17 años. Y estaban tocando Albéniz, Liszt, Beethoven. Yo nunca había escuchado, o sea, yo no me pasaba de lo que tocaban ahí en el CEDACE. Y lo otro lo escuchaba en los discos, pero nunca había visto a alguien, por ejemplo, de mi edad tocando. Los minutos de Bach y esas cosas. Sí. Entonces me acuerdo que para mí ese fue un momento como de shock. O sea, yo me acuerdo que yo salí de ese recital y salí así como con la boca abierta. O sea, yo me acuerdo que ni siquiera iba con él. Creo que tenía 18. Tenía 18, sí. Pero, por ejemplo, para el primer acercamiento, digamos, ¿o por qué entraste a estudiar piano anteriormente? De niño nos llevaron al parque y mis papás nos llevaron a mi hermano mayor, a mi hermana y a mí. Y dijeron, pues, tienen que tomar algo de arte. Sí. Escojan ustedes, pero a fuerzas van a hacer algo. Entonces, pues mi hermana escogió danza, mi hermano escogió teatro, que pues también le gustaba mucho, y yo escogí música. Y me acuerdo que de música estaba teclado y piano, pero teclado era como con ritmos y así. Entonces, pues esa fue decisión al azar. Esa sí fue porque, pues a mí me gustaba la música, pero digamos que no sabía qué estaba haciendo. ¿Y tus papás, no sé, tenían alguna inclinación hacia lo artístico o no? Pues hacia la música clásica no, pero mi papá, sobre todo el que escuchaba más música en mi casa, como es del DF, pues él escuchaba mucho blues, escuchaba salsa, escuchaba trova, escuchaba... Entonces digamos que creciste escuchando música. Sí, por ejemplo, pues en la salsa me acuerdo que sonaba mucho el piano, también en la trova, pues generalmente es música... Pues que está un poquito más elaborada, pues, como más acústica. Entonces, en ese sentido sí, y mis papás nos llevaban al teatro también a escuchar. Sí. A escuchar a la orquesta. Me acuerdo que yo me quedaba dormido. El decía Mancilla de que no, luego hay gente que hasta roncando, y yo así de, sí, ¿verdad? Porque pues, ¿quién nos ha quedado dormido en la orquesta, güey? De hecho, ya ves que siempre dividen la primera parte es de solista y la segunda parte de la orquesta. Yo me acuerdo que yo iba cuando había piano y escuchaba al del piano y a la siguiente parte ya estaba dormido, ya me tenía que sacar cargando. Que no, yo creo que, por ejemplo, el otro día me estaba platicando un alumnito que una maestra le decía que 2 bostezos y lo sacaba de la clase. Y luego yo digo, güey, pero es que el bostezo es todo lo contrario. El bostezo es una intención del cerebro por quedarse despierto. Entonces, o sea, el niño lo que quiere es prestar atención de alguna manera, pero pues está cansado, su cuerpo está cansado y el cerebro está agotado. Entonces es como de, güey, está bostezando, pues deja que respire. No es más, al contrario, párate, vamos a respirar, hacemos alguna actividad que te despierte, ¿no? Sí, porque no es así como que te aguantas el bostezo y ya no sientes eso. No, de hecho, si te pasó así como que se te van los...
Y yo creo que ir a la orquesta, estar cansado y escuchar una música que te relaje, pues sí, te quedas. es lógico. O sea, yo creo que no es que esté mal, simplemente hay veces que no tienes ganas de. Y en el cine, yo también me he quedado dormido en el Incluso, cine. o sea, a mí me han dicho muchas personas familiares, amigos y todo, que no se dedican a eso, que cuando me piden música me dicen, pues dame unas grabaciones de algo para dormirme, ¿no? O sea, como música de esa que tocan muy relajante para dormir, ¿sabes? Ya. Como que la gente lo relaciona mucho también con eso, o sea, como es tranquila, no tiene el ruido, no tiene batería. A lo mejor te ayuda la predisposición, como que dicen, pues es para dormir. Y sí, o sea, digo, no sé si a ti te pase, pero yo no puedo oír música para dormir. No, yo no. No puedes, porque como somos músicos, te llama, sí, te llama la atención. ¿Por qué a ver, qué pasó ahí? Oye, eso sonó bien padre. Pero bueno, perdón, seguimos con lo de, entonces. De lo que les decía, o sea, yo recuerdo que yo sí tuve un momento, ese momento en el que yo... No, pero ese es de tu papá, que se escuchaba blues. Sí, mi papá escuchaba mucho salsa, sobre todo. Ya, o sea, está bien chido. Ajá, escuchaba pues todo el día. O sea, yo me acuerdo que a veces le cambiaba trova, a veces blues, a veces... ¿Te gusta la trova? Sí. A mí no, me aburre. Pero Silvio... No se me hace feo. Bueno, Silvio Rodríguez sí, güey, ese güey es una pistolota. Pero fíjate que una vez fuimos a ver a Fernando Delgadillo. Fernando Delgadillo también me gustó un poco. Pero fuimos a ver y había como varios troveros. Y fíjate que ahí te das cuenta de las cosas. Por ejemplo, había varios troveros supuestamente famosos de aquí de México, que no me sé sus nombres, así que no los podré quemar, no se preocupen. Pero lo mejorcito fue Fernando Delgadillo. No lo mejorcito, lo mejor, porque estuvo muy bueno lo de Fernando Delgadillo. Traía un chelista, un flautista, él en la guitarra, si no me equivoco. Y estuvo increíble, o sea, pero luego, ahí sí hasta fue el punto de comparación en el que ves cómo está tocando este güey, la calidad de su música, de sus arreglos, y los otros güeyes tocando. O sea, a mí lo que me enfadó fue que, te juro que cerraban los ojos. O sea, mucho de lo que criticas del reggaetón es que todo suena igual. Cerrabas los ojos y era la misma rola, los mismos 3 acordes, cabrón, te lo juro. Es que ahí como que la onda son las letras luego, ¿no? Claro, eso sí. Claro, y luego tiene como más hasta humor, ¿no? Sí, o sea, tiene como mucha entre líneas. Pero por ejemplo, Silvio Rodrigo y Fernando Delgadillo, que pues también son los más comerciales de alguna manera, ¿no? Pero también oye su música y está buenísima. Sí. De hecho, fue alumno de Leo Brauer, Silvio Rodríguez. Entonces, cuando dicen, o sea, no está peleada la calidad musical con una buena poesía. O sea, no digo que las letras, sí, es mucho de protesta y esta onda luego, ¿no? Pero pues no es lo mío. Perdón. Volviendo al tema. No, por ejemplo, yo me acuerdo, mi papá, cuando íbamos a México, al DF, pues íbamos a la librería grande a comprar discos. No, y yo me acuerdo, pues también piratas. Pues, no se consigue. No, afuera. Hay veces que en Tepito ya había discos que todavía no salían originales, güey. Yo me acuerdo que mi primer disco así como tal fue uno de los Beatles. Que eran 3 CDs. Y venían 3 álbumes. ¿No es el del blanco? ¿No es que viene con la manzanita? ¿El que vienen 3? No. Era una recopilación, no era el de los álbumes oficiales. Pues era una recopilación de canciones. Y yo me acuerdo que eso los escuchaba, o sea, yo del primer disco, y yo me acuerdo que estaba bien emocionado porque, pues esa sí era pirata, pero yo me acuerdo que lo escuchaba mucho, o sea, a mí me gustaba mucho escuchar, o sea, yo ponía a los Beatles y era... Pues como era el único disco que tenía, era el único que escuchaba. Y yo me acuerdo que hubo un tiempo que... Luego te estabas a decir eso. Y luego ya me acuerdo cuando empecé a tomar clases de piano, que íbamos a la Gandhi y yo empezaba a comprar discos de música clásica. Y ahí fue cuando me empezó a gustar más, pero hasta ese entonces, que tenía como 11, 12 años, yo lo veía como cuando ves en la tele algo, ¿no? Así como algo que, pues lo ves ahí, pero no te imaginas que a lo mejor tú podrías algún momento dedicarte a eso. O sea, yo sí decía, bueno, pues a lo mejor voy a ser, astronauta. Político, astronauta. Político, es lo peor. No, tal vez sea una persona deleznable, o sea, político. Antes sí. No político, pero sí como meterme en algo, digamos como más...
Servicio público. normal. Ajá, como de servicio. Algo más normal, ser político no es normal, güey. Es la peor profesión que puede aspirar una persona que tenga 3 neuronas, güey. Bueno, sí, Ay, es qué político, gacho. no tiene que ser político. ¿Pues sí te late la política? Nah, A lo mejor ni te gusta. hubo un tiempo que sí me gustó, Bueno. pero pues cuando estaba, Ay, yo ya lo hice, yo ya cuando tenía te... como 16 años, o sea, que Wow, que- es como muy interesante que a alguien de 16 años le llame la atención la política. pues sí, pero O sea, a todos nos... Bueno, no sé. Yo creo que a todos nos interesa de alguna manera, pero no luego es como dedicarte a eso, mucho, güey. ajá, no, ya, sí, por eso yo cuando terminé la prepa, pues no sabía, o sea, me gustaban muchas cosas, una de esas era ciencias políticas, gastronomía, ya sea, nada Ah, que la ver. gastronomía está chido. Pero no sabía qué hacer, entonces fue cuando me di un año en el que me puse a trabajar y en ese año retomé las clases de piano, fui a ese concierto y fue cuando como que todas las cosas se cruzaron y dije, ay, pues sí, esto fue lo que me gusta y ya veo que sí se puede uno dedicar a eso. Ay, qué Entonces bien. en ese momento fue cuando yo dije, pues yo quiero hacer eso. No, nunca me imaginé en qué me estaba metiendo tampoco. Yo decía, pues qué tan difícil puede ser. Es lo que decimos, oye, el que ya hemos dicho, que luego te metes y dices, pues tienes como una idea, pero no sabes en qué te estás metiendo. Sí, Sí, cierto. No, nunca... Es que el otro día veía en otro podcast que decía, "Oye, a los 18 años, ¿qué sabes, güey? pues sí, no, Neta, no sabes nada, o sea, pero tú sientes a los 18 es que digamos que sabes todo, güey. como te dan tantas materias que no te especializas en ninguna, entonces como no te enfocas en algo en específico hasta los 18 años que dices, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, Y de música no te dieron nada. O sea, ¿sí sabes? ajá. O sea, es como, oye, estoy preparado para... Me dio una ingeniería, me dio una licenciatura. Sí, pero de música, güey, tú lo tuviste que haber hecho Por desde- aparte. Por aparte. Fíjate que yo tenía un maestro en Fermata que él salió de la Nacional, si no me equivoco. Y él decía que hizo el propedéutico a la par que la prepa. O sea, el propedéutico de música, o sea, hizo 2 prepas, como quien dice, la prepa musical y la prepa normal. Y dice, güey, es que estamos hablando que tenía 7, 8 materias en la prepa y 7, 8 materias en la, o sea, era hasta 16 materias, 15, 16 materias. No, no. O sea, güey, ¿en qué cabeza? O sea, ¿no? Te explota el seso, pero... Pues en esos años todavía como que uno tiene más energías para Claro. algo así, ¿no? Pero Pero es cuando menos le quieres no, bueno, no sé si te pase, pero... Y aparte no procesas todo de la misma manera, No, ni no, siquiera sí. en ti mismo, porque apenas estás como viendo qué demasiado. onda contigo. Entonces, y bueno, Sí, la no te relación que haces conoces. con el entorno, no. No te conoces lo suficiente para saber cómo estudiar de manera más, Sí. más eficiente, exacto. Aparte como que vas construyendo tu criterio, ¿no? Para decir, bueno, esto sí va conmigo, no va conmigo, Ujú. esto sí considero que, pues no sé, puede ir acorde a una vida futura o no, definitivamente. Y eso yo creo, eso que acabas de decir es bien importante, o sea, o sea, tú te imaginabas de lo que has hecho ahorita. ¿Cuánto llevamos de graduados? ¿7 años? del 2014, 7 años. 7 años. ¿Te imaginabas esta vida como la tienes ahorita? Es más, ¿te imaginabas que iba a haber un COVID así de fácil? Pues no. Ah, no, pues eso no, nadie. O sea, ¿me explico? Entonces es como que uno hace planes a los 18 bien brutos, güey. Sí, o sea no, ¿Esos planes? no me arrepiento. pues no planes, pero digamos que uno tiene objetivos, que a veces no ve bien los pasos, sino que dice, pues yo quiero hacer eso, pero a lo mejor no sabes lo que implica. Ya cuando estás en el proceso es lo que les decía, porque de hecho ese momento es el que me ayudó a mí, por ejemplo, yo siento que en los momentos más complicados de la carrera, porque pues hay muchos altibajos, ¿no? O sea, pues yo imagino que en todas las carreras, pero en el de la música o en el del arte, como te expones tú como persona y sobre todo cuando es como en tiempo real, pues hay muchos altibajos de eso. Entonces, cuando llegas a, o sea, pues ponle tú que estás así, ¿no? Pero hay momentos en los que sí dices, no, ya, o sea, ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que Es que el otro día, perdón que te interrumpa, pero tiene que ver con eso, mi champi. Así es este podcast, ¿eh? Es mi rol. Es el podcast. Es mi rol. Ella hace las preguntas interesantes y yo interrumpo. No, es un Él hace- podcast. Ya me dijeron. De hecho, ya llevamos como 10 años de saberlo. de ir viendo cómo... No, pero a ver, ya estás en el video. No es cierto, ¿eh? Yo, bueno,
Lo que yo... Ya se me olvidó. Bueno, algo relacionado. Sí, no, pero sí era de lo que... Es que el otro día me... No tenía que ver con eso, de hecho. No, o sea, más lo de que te expones. Por eso lo decía. Porque el otro día tuvimos una bronca, Sol y yo. No fue una bronca. Sí, me empezó a aventar acá las sartenes y yo así de, ¿qué pasa? Yo solo hice un comentario. ¿Sabes? Bueno. Está un poco sensible y dijiste una palabra que no. Haz de cuenta, le digo yo que la pintura y la literatura, por ejemplo, o hasta el cine un poco, tú ves el resultado final del trabajo. O sea, ustedes se pelean por esas cosas. Entonces yo le digo que bueno, pero yo le digo que el músico o el artista escénico trabajas y tú enseñas tu trabajo, pero incluso lo que estás presentando en el escenario, frente al público, no necesariamente es tu trabajo, porque te pudiste haber puesto nervioso, te falló el lo que sea. 1000 cosas que pueden pasar. Y ella me dice, no, ¿cómo? Que también los pintores tienen su proceso. Y le dije, es que yo no estoy diciendo que eso sea... O sea, es diferente. No, es que tú no lo dijiste. Es diferente. Dijiste, no, es que, por ejemplo, el pintor se pone, puede estar borrando y no hay pedo porque nadie se va a dar cuenta y no sé qué. Pero, o sea, sí te entiendo como que en el proceso como... Oye, es válido y cada quien escoge su arte. Espérame, pero, o sea, yo lo que le decía, para interpretar una pieza, ¿cuánto tiempo le inviertes en tocar? O sea, lo haces muchas veces y es una vez sobre otra vez. Ahora con los sistemas igual. Borras, subes, bajas, modulas, 1000 cosas. No, yo lo que le decía que una grabación en estudio es lo más similar a una pintura. Porque tú la modelas, claro. O la bosquejas, la maqueteas, luego la grabas. Pero aparte, o sea, sí te entiendo eso, pero... O sea, a lo que voy es que el músico también tiene sus trampillas con la gracia de la tecnología. O sea, sí te entiendo. Pero es que dijiste otra cosa, por eso yo te dije. Dijiste otra cosa, no me acuerdo qué cosa. Pero como diciendo, no, es que, bueno, los que hacen pintura o escriben, pueden hacerlo y ya no tienen, es como, qué fácil, porque algo así yo dijiste. No dije que qué fácil. Algo así dijiste, algo así. No es fácil, tener un talento. Fíjate que yo creo que más bien ellos, porque es que es como lo que hacemos nosotros. Imagínate que un pintor, no sé, va a imitar un cuadro de Da Vinci en tiempo real, ¿no? O sea, si él tiene que pintar el cuadro y tiene que hacerlo exactamente igual como lo hizo Da Vinci, pero es que digamos que eso sería algo similar a lo que hacemos nosotros. Y a lo mejor lo que dice Hugo de cuando tú trabajas y ya tienes tus obras y a lo mejor tú te enfocas más en el aspecto creativo, de encontrar tu estilo, que es difícil. Exacto, obviamente también. O sea, es más bien en música sería similar a componer. Exacto. Ya viste, dijo exactamente lo que te dije, ¿sabes? Si eres intérprete, igual le digo, ¿cuántas veces te tardas? ¿Cuánto tiempo te tardas en igual tomar tu estilo para poder interpretar? O sea, ¿cuánto haces y cuántas horas le tomas que nadie te está viendo? O sea, no es que un pintor llegue y diga, ya, no, o sea, tienes que concebir ideas, tienes que trabajar un montón de cosas, no, o sea, tienes que trabajar técnica, tienes que trabajar un montón de cosas. Nunca dije que y no. Es igual, es que dijiste un comentario como diciendo, no sé qué. Bueno, lo tomaste tú así, pero yo jamás. Esto no es bueno. Regresando a la vida del champion. Pero ya viste, te respondió lo mismo. No, es Madre, a lo mejor dije una cosa y lo interpretaste de una manera fea. Es que pero yo jamás le faltaré el respeto ni menos a los pintores. Lo dijiste raro. Es más, lo voy a sacar, lo voy a buscar y te lo voy a... No, claro que... Tenemos que grabarlo. Ya está grabado, por ahí está. No, nunca fue mi intención y al contrario, a mí me gusta dibujar y todo eso, o sea, es una cosa muy chida. Nada más yo decía, el nervio escénico, tiene ese plus. Sí, o sea, eso yo lo entiendo, pero no me acuerdo cómo fue como lo dijiste. Incluso cuando hicimos como las entrevistas, por ejemplo, de teatro, igual era lo que decía, o sea, está bien cañón pararte, trabajar con cuerpo, con voz, con cercanía, con un montón de cosas que ustedes igual no lo hacen, ¿va?
pero pues sí, como, bueno, una de las preguntas que también te quería hacer ahorita que me dices como entrando un poco a este tema, el nervio, ¿cómo lo has trabajado? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Y cómo era al principio? ¿Y cómo era Porque, por ejemplo, el otro día Topete decía que a él no le gusta ser individual. O sea, no le gusta el trabajar como ser el solista no le gusta ser solista. No le gusta acompañar. Que yo soy de equipo, no me gusta que me estén viendo, odio los reflectores, no me gusta que me... Y Hugo decía, que curioso, a mí me parecía que fuera lo contrario. Por su personalidad, más que nada, porque lo conocemos. Yo pues pensaba que él era un poco más... experiencias, fíjate, cuando uno tiene ciertas experiencias como que te hacen tomar cierto, o sea, como que dices, bueno, pues si no te gustó esa experiencia, a lo mejor, pero a lo mejor si hubieras tenido una buena experiencia, en ese momento hubieras tomado otro camino, no sé, también yo creo que se tiene que ver. Eso yo creo que diste en el clavo, y no me estoy justificando, pero mi primera experiencia en un escenario fue muy fea. Y fue muchos nervios y no me sentí apoyado y cosas así. Y ya de ahí por el real ya no pude. Bueno, sí, ya ahorita ya me controlo los nervios más. Pero, híjole, para mí era una cosa horrible. O sea, el otro día platicábamos, le decía a Sole Topete que siento que los músicos y los artistas somos muy ¿cómo dije? Se me fue la palabra. ¿De los nervios? No, más bien como de que nos gusta hacer cosas de rituales. Sí, somos muy de rituales y le digo que yo sigo muchos rituales para quitarme los nervios porque eso me hago como esta... Es que, ¿sabes qué? Yo creo que me terapeo. A mí me pasa diferente con los nervios. ¿Te debes decir algo? Sí, por ejemplo, eso que comentabas del ritual, me parece que es un poco como, lo que, no sé si lo dije esto, no me acuerdo, pero como un poco como entrar en ti, como este ritual que te hace como sentirte más tú y en confianza contigo, o sea, digo, lo que comentabas así como, bueno, tú dijiste, me baño y siento que estoy como más, distendido. El tendón se te relaja cuando te bañas. Más relajado y así. O hasta, incluso, es más, hasta el olor, es decir, del jabón, o no sé, sí, o sea, el clima, todo eso. Entonces, a lo mejor sí es como un poco como entrar más en lo que te hace sentir como cómodo para empezar a hacer las cosas. Pero bueno, a ti... Fíjate que a mí me pasa... Porque los nervios pueden ser un arma de dos filos. A mí, por ejemplo... Lo que sí pues no me gusta es no sentir nervios. O sea, porque yo cuando no siento nervios o cuando no sé, como que vas a tocar y no sientes emoción, como que estás desconcentrado, estás desconectado. Cuando no sientes nervios. Y a mí me pasa que a lo mejor, esos por ejemplo son momentos que no me gustan cuando yo no siento nervios. En cambio, cuando yo siento los nervios, te enfocas. Si no los controlo, pues te va, o sea, ahí sí es como un acabose, ¿no? Porque te pueden... Pero si los controlas, por ejemplo, yo siento que te pueden ayudar a concentrarte más, porque como que uno está... es como la adrenalina, ¿no? Que te ayuda a estar como en ese momento. Entonces, esa adrenalina te ayuda a conectarte también con la música. A mí me ayuda, pero siento que es algo que últimamente he visto que uno tiene que practicar desde los ensayos. Porque a veces uno está en su casa así, pues bien tranquilo, y como nunca te preparas mentalmente para cuando vas a tocar, o bueno, más bien lo visualizas muy lejano. Entonces... siento que cuando uno empieza a practicar un poco más pensando en eso, en sentir como que estar más concentrado, te ayuda, pues incluso a estar más relajado también, o a estar más concentrado. Entonces lo haces, ¿ya lo haces? ¿Qué? O sea, como practicar previo. Sí, trato de imaginarme eso, de tratar de conectarme un poco más con la música, porque luego también en las carreras de música académica, como uno está repitiendo mucho las cosas, si no te enseñan bien a eso, pues empiezas a ser muy mecánico. Entonces, pues ya es difícil. O sea, que si todo el tiempo estuviese practicando de esa manera y en el concierto tratar de buscar que te conectes, pues no, o sea, no pasa. Porque con los nervios, o sea, a lo mejor si tú no estás nervioso y en ese momento te llegan los nervios así todos de jalón, pues no los vas a poder controlar. Ya, entonces digamos que en el proceso
Bueno, no lo sé, ¿eh? En el proceso de trabajo, digamos, de desarrollo de la técnica en la música, puede ser que se pierda un poco con la conexión con la misma música. Sí, yo sí siento eso. De cuando es algo repetitivo, pero sin una intención. ¿Y alguna vez en alguna materia les pusieron así como, pues, trabajo para conectar nuevamente? Fíjate que yo siento que la de música de cámara a mí me ayudó mucho, sí. Fíjate que la de música de cámara, yo por lo que veo y por lo que me acuerdo de los comentarios de los amigos y compañeros, como que es la materia que más le causa expectativa positiva en el alumnado de, no sé ahorita, pero al menos en nuestra época era como era la materia, ¿no? Es que yo quisiera hacer música de cámara. De hecho, yo creo que había más gente que le hubiera gustado hacer música de cámara que tocar de solista. ¿Va? Sí. Pero llevábamos una de desenvolvimiento escénico, ¿va? Sí, esa también. Sí. Y te lo voy a decir muy burdo, pero es como te enseñan a hacer el ridículo para que no te dé pena subirte al escenario. Sí. Yo la llevé en México también esa, y nos ponían a hacer cosas como así, como hacer el ridículo literal. Y a mí sí me daba risa. Así una vez nos pusieron a hacer de soldados y soldado, cabo, no sé qué. Y yo así. ¿En serio? Entonces, ¿por qué se ríe cabo? Y yo, ya, no mames, ya quítate. O sea, no pude seguir el juego. Me hizo una mamada. Pero la de Marcucci, por ejemplo, es así, estuvo padre. Sí, de hecho, yo me acuerdo que nos ayudaba, por ejemplo, a bailar. Nos puso a bailar, a declamar. Qué bien. Y a tocar rock, y a tocar. ¿Qué pasó? No sé. Ese. ¿Qué? ¿Por qué? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y buenas noches. ¿Qué es eso? Perdón. yo he hecho la culpa al Chaco. ¿Qué pasa? Hasta me rompí el pantalón. Y sí, bueno, a mí sí siento que me ayudó. Es que luego siento yo que la penilla es como esta pena, más que a equivocarte, como hacer el ridículo. Es como el miedo a cómo me voy a ver. Y Es que estás expuesto. O sea, realmente volvemos a lo mismo. te puedes quemar también. O sea, digamos que tú te expones y te pones en una situación vulnerable, ¿no? En donde te puedes equivocar. O sea, te estás arriesgando en realidad. Pero aparte, sabes que la gente va. ¿Sabes qué? Por Ahorita la lo que están diciendo. No, y la gente cuando, por ejemplo, van a criticar muchos. Ahorita lo que están diciendo es bien curioso porque, por ejemplo, eso que dices, sí, te estás exponiendo y todo, pero es bien chistoso. En vez de valorar ese valor de exponerte y de echarle, más bien te critican y te hacen, o sea, es como contrario. En vez de valorar eso, Sí. más bien siempre estarse cuidando, estar viendo que no sé qué, Fíjate y que no eso- desarrollarte en eso. Y entonces eso es bien Esos raro. miedos que luego pasan en el ambiente son muy perjudiciales para la música o para el lado artístico, porque uno está más preocupado por eso que por producir. mostrar, Por no por regarla tratar de, que por hacer las que cosas por bien. tratar de hacer música, pues. Entonces, y eso tiene que ver mucho, pues, con los artistas en la cuestión de, pues, del ego también, porque, pues, en el arte, como uno está exponiendo y en realidad uno tiene que estar de alguna manera convencido de lo que está haciendo. Y por ejemplo, Entonces- ahorita que me dices eso, sí te entiendo, pero ¿no crees que también, bueno, no sé, de pronto yo, porque también he tenido ciertas situaciones, creo que también eso es como parte del propio, o sea, ese ego que vemos en los demás y que siempre te está como midiendo, que no te Sí. permite, que te detiene, que te observa, que todo eso? Pues quizá también es el mismo ego que tenemos nosotros. Sí. O sea, el mismo ego que nosotros tenemos de... pues sí, de estarte como tú mismo igualmente midiendo e incluso cómo te haces parte de esa masa Ujú. y de esa forma de pensar, de actuar y de sentir, en vez de precisamente lo que se hace en un momento dado, creo, en el proceso artístico creativo, o que se tiene que hacer, aunque sea como bien complicado, que es salirte de eso y irte a la soledad. Y a partir de esa soledad, poder ser tú, estar en ti, crear, porque si no, no se puede. Y fíjate que yo creo que esa es de las partes más bonitas de la música, porque
la música cuando pues logras, por ejemplo, conectarte bien con lo que estás haciendo, como que empieza a haber la empatía. Entonces, cuando tú eliminas un poco todos esos miedos, te abres y a lo mejor si logras conectarte, pues se crea un momento, ¿no? Entonces, esos momentos luego son como que la gente los acuerda, porque son momentos en donde, pues, como que no te preocupas tanto por eso, sino hay momentos de conexión en donde todo eso incluso, fíjate, me acuerdo mucho de una anécdota que me decía Ana María, la maestra de percusiones de la orquesta. La esposa de Ernesto. Ajá. Que me comentaba que pues en la orquesta pues son como 80 personas, ¿no? Y no todos se llevan bien, o sea, pues obviamente va a haber quienes se lleven mejor, otros que no se aguanten, y en el momento de tocar tienen que hacerlo juntos, tienen que conectarse. Dice que ella, aunque vea personalidades que no se llevan para nada, ¿sí? Pero que a veces les toca tocar ellos dos lo juntos artístico, lo y que creativo se conectan, o sea, como si se llevaran muy bien, o sea, que es raro porque dice que hay momentos en donde se conectan todos, o sea, y pasa eso, o sea, terminan de tocar y que otra vez, o sea, lo de la grilla, no sé. Sí, es que está bien chistoso porque es como dices, como si fuera un mundito afuera y estás acostumbrado a relacionarte de una manera, a tener un carácter, a tener una forma de relacionar toda la onda. Pero ya en ese momento que es como más profundo y más de intimidad, te das cuenta que lo que buscas es muy similar a lo de los demás, independientemente de que actúe, hable o sea, como que en la vida cotidiana. Pues Sí, es que eso tiene que ser así, o sea, pues si eres profesional no puedes llevar a la chamba lo que sientes, ¿no? O sea, aunque el otro güey te mega cague así como... Sí, de las cosas personales, ¿no? Resentimientos y todo eso. Pues es chamba, finalmente. Un doctor es un poquito diferente porque no te involucras tan emocionalmente, ¿no? En realidad, más bien tienes que buscar apartarte para no ponerte nervioso y no regalar, y tienes que ser más preciso, más frío. Pero yo me refiero como a la conexión con lo artístico, con lo creativo, o sea, como con la producción, no tanto como a la chamba de, vamos a sacar esto y ya. O sea, como más bien como a relacionarte más como, pues como decías, por ejemplo, estás haciendo un proyecto y en el proyecto tiene que haber un montón de engrane o relación con quienes estás haciéndolo, si no surge que, porque el otro ya no quiero, no me gusta, o mil cosas, ¿no? Fíjate que una vez Gillo Bajero Pionero, decía algo bien interesante de eso que estás diciendo, que dice que cuando tú oyes un producto final, por ejemplo, Dark Side of the Moon, dice, tú ahí no nomás estás oyendo la rola como acabó, o sea, todo eso, sino que estás oyendo todo lo que involucró. Dice, porque seguro hubo alguien que no le gustó de la banda, dijo, yo no quería que esa parte fuera así, yo quería que fuera más movido, o fuera mayor y no menor, o no sé. Dice, entonces, tú lo que estás oyendo es todo lo que involucra decidir, se va a quedar así, y aunque no esté de acuerdo es avanzar. Y no por nada hay tantas bandas que se deshacen. Y tantos integrantes que... Oye, estaban en la cúspide, el baterista de Dream Theater, por ejemplo. Están en su máximo... la cúspide de su carrera. Y se sale el fundador de la banda. Dices, ¿por qué no? Y, o sea... Y no fue por... Bueno, no sé por qué se salió. Nunca lo he sabido. Pero... Son cosas que dices... O sea... Y ya tiene que ver con cosas extramusicales. Porque son de cómo te llevas con otra persona. O de intereses... Pues muy personales. Que ya a lo mejor no son meramente musicales. Yo me acuerdo incluso música de cámara. Pues que es de las cosas que a mí siempre me han gustado. Pero a pesar de eso, es bien difícil encontrar un grupo en donde te lleves bien tanto musicalmente como personalmente, como, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Porque, pues sí, son como muchas cosas que se tienen que juntar. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tocaba con Ever y Kiki, creo que es un grupo en el que yo, o sea, como en el que más me he sentido que los tres en una... Bueno, y a pesar de que los tres tocaban bien cabrón. También tiene que ver eso. Por ejemplo, en todos los demás grupos, aunque ha habido... O sea, me he llevado muy bien con ellos, pero creo que no he logrado así como esa
No sé, o sea, había algo especial en ese grupo. Que no creo que... O sea, dices más allá de lo musical, más allá de que, allá de lo que musical, ellos dos ajá. también tocaban muy bien. O sea, Ajá, tú y ellos. exactamente, sí, es como algo más allá de eso. Claro, yo creo que, pues es como cualquier trabajo, ¿no? O sea, llegas y te están pagando el dineral, Uh-huh. de 50,000 pesos mensuales, pero odias a tu jefe, güey. Y no es lo mismo a que te paguen igual hasta 20,000, 15,000, no sé, pero amas ir a tu trabajo cada Sí, día, pues sí. claro, es lo mismo, ¿no? O sea, Sí, sí, dices, sí. amo la música, pero me caen en la punta este par, pues no, pero en cambio si dices, bueno, me llevo poca más con ellos, tocamos bien chido, nos conectamos musicalmente, Sí. pues ya eso es sacarte la lotería. Sí. No sé, o sea, y si lo ves profesionalmente, la música desde el punto de vista profesional, pues es eso, es un trabajo y No, y en general sí se disfruta porque conoces a mucha gente y siempre tocar con otros músicos, conoces cómo piensan, lo que quieren, pues eso es bien... O sea, a mí me gusta, es de lo que más me gusta de la música de acá, Sí. pero sí, no sé si te has fijado, ya un grupo así que dure mucho tiempo, pues es bien difícil también, o sea... y porque todos tienen intenciones diferentes. Fíjate, yo una vez cuando vivía en México conocí un chavillo, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre alemán, no me acuerdo, pero ese chavo... Con- ¿Eh? No, era un chavillo que entró a estudiar conmigo y de hecho no aguantó mucho. Pero él ya tenía lo habían contratado los de Televisa para cantar y hacer como una voice band de chavitos. Se llamaba creo Black Eyes o algo así, era un proyecto de Televisa. Y ya tenían todo, tenían publicidad, tenían el disco grabado, las fotos, la imagen, todo. Ya habían hecho gira y de repente llega Alberich. Bueno, sí es Alberich, pero no es Alberich, ¿no? Se llamaba este chico. Y de repente dice que uno de los chavos dice, no, ¿saben qué? Yo me quiero ir a estudiar a Canadá, creo que se iba. Oye, güey, pero pues vamos a hacer esto y luego ya te vas a estudiar. No, es que yo lo que quiero es estudiar en Canadá y estudiar esto. Güey, pero nos estás dando en la madre. No, pues no. Entonces que los de Televisa dijeron, no, pues es que nos sale más caro volver a entrenar a otro chavito, sacar las fotos, Sí, ¿verdad? es Que que deshacer sí, el proyecto montón y hicieron el proyecto. Y digo, Pero no. ahorita que están ustedes aquí, también ya son parte del equipo ¿De cuál equipo? de Palitos y Cariño. No, ya lo vamos a deshacer. No, y a lo que voy es cómo un interés personal, güey, le dio en la madre a un proyecto. Sí. Digo, no sé si era bueno o no era bueno el proyecto. Lo más seguro es que no, con todo el respeto que se merece ese güey. O sea, la verdad que estaba muy bonito y todo, pero pues así fue perísimo, súper comercialísimo, ¿no? Bien severo ahora vengo muy severo con mis comentarios. Con la trova, con el pop. No, pero pues todos sabemos que ese tipo de proyectos trae detrás otras intenciones, no la calidad musical, ¿estás de acuerdo? Sí, es más, o sea... Es comercial. Y no es que esté mal, ¿no? Y ese chavo se veía que le gustaba. Y de hecho él entró ya a Fermata porque quería grabar precisamente como para ser productor. Y lo que grababa eran puras rolitas de pop. O sea, sus rolitas eran puras rolitas de te quiero mucho y que la voz acá, bien vibradita. Sí. Buenas cosas así como para el promedio de la gente. Sí. Pero bueno, ¿qué más querías preguntar, Sol? Porque de repente como que... Fíjate que hablando de eso que dices, de lo de las letras, Ajá. que me decías que solamente te gustaba Silvio Rodríguez de Trova, Ajá. y creo que tiene mucho que ver con eso. Fernando Delgadillo. Pero las letras de Fernando Delgadillo, aunque a mí me gustan, tienen unas graciosas y en general están muy bien hechas. Es muy Pero creativo ese cabrón. No son tan poéticas como las de Silvio. De hecho, no. Y Son es muy... algo parecido que pasa en la música, por ejemplo, con la poesía. Que, por ejemplo, a veces a mí me gusta la poesía, pero pues, no sé, o sea, se me hace bien difícil. Por ejemplo, yo cuando he leído algunos que no entiendo, porque a veces fíjate que algunas palabras cuando se juntan
como que te crean un efecto. Aunque Claro. no entiendas realmente qué quiso decir. Claro, La pero fonética, claro. la te fonética crearon del... no sé, Claro. un efecto. Entonces, Sí, claro. a veces aunque no entiendas exactamente eso, el sientes. mismo escritor busca Sí. que tú sientas más que entender. Cierto. Entonces, Sí, siento eso que es una la maravilla, música, la eso. música es muy parecida a la poesía en ese sentido porque Sí, claro. en la música no se trata de entender, sino de sentir. Es que la poesía... Siento que las de que- Silvio tienen eso, como que están muy sentidas. Pero qué padre que saques eso al tema porque la poesía tiene implícita una musicalidad. Tiene un ritmo. Todas las artes tienen un ritmo, Sí, obviamente, sí. pero... Exacto, pero cuando digo ritmo me refiero a este ritmo musical, Sí. ¿sí? En el que hay una... vamos a decir... De hecho, en la música se usa la expresión fraseo. Ahorita mencionando de que luego usamos palabras que no entiende la gente, ¿no? A ver, expresión fraseo. Eso es lo que iba. De que es que dice que luego usamos expresiones muy... Pues sí. Entonces, bueno, eso está padre explicarlo porque lo acabas de decir muy bonito. Una frase, todos la entendemos, ¿no? Una frase hablada, pues, todos entendemos que es una frase, pero pues si yo te digo, la frase musical, pues te vas a quedar así como, pues, ¿cómo sé cuál es la frase? Pero el fraseo ahí va, precisamente. Esta intención melódica que tiene una ida y un regreso. No sé si tú lo puedas describir mejor. ¿O estás de acuerdo tiene un conmigo? inicio y un final, ¿no? Pero tiene que ver con esta musicalidad que sube y va. Sí, como Bueno, tensión, tensión. ándale, algo así. Más bien eso, más bien tensión, distensión, porque sí, no necesariamente puede bajar y causar tensión, pero precisamente es este movimiento, Sí. es un movimiento, y tiene que ver con, en música, en la poesía por las palabras, como, y lo que dices, el conjunto de las palabras y la musicalidad que tienen las palabras per se. En música tiene que ver con armonía, con melodía, ¿verdad? Con silencios, con tensión. Pero es eso. Entonces la poesía a mí... Es que ahorita, fíjate que no sé por qué. Ya voy a llorar. Sí. Es que a mí es que yo creo que nunca habíamos hablado de eso tú y yo, a lo mejor por eso no me había caído el 20, pero no sabía que sentías eso, porque a mí me pasa lo mismo, porque hay veces que no lo entiendes y dices, Ajá. pues estoy bruto y ya, o sea, este güey es muy profundo, no digo, no sé si tú lo dices así. Sí, que luego pasa Y todos así como, todos con la copa de vino, qué excelso su reconocimiento de la vida y de la temporalidad Sí, la del ser y la y tú así de, tú cuando Ya es donde viene Sí, la güey. interpretación, güey, porque a lo mejor él sintió eso pero eso no quiere decir que sea la única interpretación. O sea, fue lo Porque que las le palabras hizo son sentir. solo palabras. O sea, las palabras Ahora, ¿qué dan tanta? vida a eso Sí, que está dentro. pero la ¿no? ¿Quieres intención decir? la intención del autor también cuenta. Sí, claro. Se supone que te va llevando, pero también la interpretación. O sea, es la dialéctica Es que- artística, ¿no? Lo que habla Gadamer. Es que hay una esencia, o sea, hay una esencia en las cosas que a veces somos, o sea, que a veces no te le escapas, pues. O sea, aunque digas, como decías, es que puedo no entender esto, no entender lo otro, pero así como de pronto cachas las notas cuando compones y dices esto, igualmente cachas como esta relación entre palabras y su musicalidad y cómo te va llevando a sentir ciertas cosas y a igual hasta ¿cómo se podría decir? ¿Qué fue lo que leyeron una vez en la maestría que intentaba simular? Que por cierto fue muy patético, ahorita digo por qué. Que intentaba simular el vaivén de las olas de Mayermer. ¿Cómo se llama? Ah, sí. ¿Manarme? ¿Es Mallarmé? ¿El poeta de los Ajá. malditos? Ujú. Pero si era de él o no. O era Rimbaud. Bueno, sí, no. No me No, acuerdo, pero era uno de los poetas malditos. Pero es una anécdota muy simpática y ojalá si lo ves, no voy a decir el nombre para no quemarla, pero si tú sabes quién eres, no lo digo en mala onda. Es que está en francés. No, entonces, sí era Rimbaud. ¿Jambo? Bueno, entonces está en francés. Entonces él lo que quiere es como tarara, tarara. Un fraseo, un vaivén, ¿va? Un oleaje. Entonces, y lo hace a partir de ciertas palabras y el francés tú sabes que pues tiene Sí, una presta fonética. mucho. Ajá. Entonces le dice, y quiero invitar a mi compañera tal, que tiene tal nivel en francés,
para que lo haga. Y lo empieza a declamar y todos así como de... Ok, y luego ahí había banda que allá había hasta vivido en Francia y que hablaban francés pues como mejor, no sé, y todos digo, y bueno, yo estudiaba francés, tú también has estudiado, de hecho tú hablas bien francés, bueno, pero bueno, estudiaste francés, y sí, yo también como año y medio, entonces pues como que dices, ay güey, pues fonéticamente no sonó a oleaje. No, pero es que también, o sea, sí tiene Bueno, que la ver con agarré la por la fonética. también se pasó. Pero también tiene que ver como con ¿La interpretación? lo que te lleva a sentir, o sea... Fíjate que eso, ahorita que estamos hablando de eso de las palabras, me acuerdo mucho de un maestro que tuvimos en la carrera, que se llama Joel Grijalvo. Ah, el Joelito. Muy bueno ese maestro. Y me acuerdo que... Saludos a Joel él, cuando nos dio clases, no se metió tanto en cuestiones de música, pero nos ayudó a entender cuestiones de interpretación, que era algo muy bueno porque... Bueno, pues estamos leyendo unos cuentos de Cortázar, Sí. los de Cronopios, y había uno que se llamaba Instrucciones para subir una escalera. Y era un cuento que era de media página. Y era o sea, tú lo leías y decías, o sea, ¿esto qué? Porque decía, Sí, bueno, que tú se eres iba un como... ser viviente, colocas tus dos pies enfrente de un pequeño peldaño que va saliendo del suelo. Y si tú tienes que pensar en primero flexionar tu rodilla, una vez que logras esta hazaña, colocas el primer pie sobre el primer peldaño. Y si logras, no sé, como, o sea, la media página se la pasa diciendo cómo el movimiento para para alzar un pie y colocarlo. ¡Wow! ¡Qué Y es maravilla! muy raro porque el maestro nos decía que de alguna manera Cortázar, o sea, no estaba, obviamente el chiste no era que aprendieras a subir una escalera, ¿no? Sino de alguna manera como que ridiculizaba cuando uno se enfoca tanto en esos pequeños detalles y también en cómo él lograba crear desesperación en el lector a partir de insistir mucho en lo mismo. O sea, como que nunca avanzaba, no sabías que iba, o sea, no tenía una trama, no había nada, era simplemente como subir un pie. Es que fíjate que ahorita que me dices eso es bien chistoso, pero incluso ese proceso de ese cuentito que te lleva como a eso, también te puede llevar a un proceso de meditación y de pensar como en el paso a paso, en la paciencia, o sea, como un poco hasta en la introspección, como en el, ¿cómo dicen? Como mucho? mántrico, ¿no? ¿Te acuerdas que vimos una vez que hablaba tu maestro, que en paz descanse, el que nos dio literatura, que decía que precisamente como los ciclos del infierno de Dante que busca con las palabras dar ese sentido como de que estás o sea, como dando vueltas como así, como hacia el infierno. Entonces dice que con las palabras, wow, como si estuvieras dando vueltas. Y es que es bien curioso porque, bueno, en un momento dado, ya como que esta onda como de la sociedad así apresurada, todo rápido, volumen, proceso, producción, bla, bla, es bien curioso y bien interesante porque en muchos lugares lo que te llaman así como muy suavemente es como a la, ¿cómo se dice? Ralentización. Ajá, y como a la introspección, al detenimiento de cada parte del proceso, por ejemplo. Y es bien chistoso porque a mí se me hace como bien interesante, como yo creo que nos tocó todavía a nosotros, porque yo creo que las generaciones nuevas como es bien complicado porque todo lo quieren rápido, todo lo quieren ya casi hecho. Y por ejemplo a nosotros nos tocó como más ponerte a dibujar. Todavía nos tocó hacer una investigación en libros, güey. O sea, o hacer una tarea con monografía y esas cosas. Mira la papelera y que no lo tuvieran, güey. O sea, güey. Ahora hagamos el teléfono a ver y ya. Mira, a mí me tocó todavía que saliera la enciclopedia en carta, güey. Y en ese momento todos mis compañeros conocieron la enciclopedia en carta. Entonces todas las tareas estaban idénticas, güey. Porque aparte hacías copy-paste, güey. Porque... sí. En la compu, ¿verdad? La compu. Sí, ya me acuerdo. Entonces, ¿qué fue lo que...? O sea, una de las... En secundaria, güey, nos decía el profe, tienen que hacer esto. Y si es de en carta, no vale.
O sea, nos tuvieron Te que... obligaba a buscar. Sí, o sea, Es todavía... más, incluso hasta escribir, ¿no? El proceso de escribir, porque en serio, o sea, hay muchos lugares donde ya, como dices, copio y pego, y ahí va, y como muchas veces hasta te dicen, no, es que A no mí se me ha tengo olvidado. computadora. A mí hay veces que empiezo a escribir hasta... güey, o sea, se te cansa la mano, güey. O sea, 2 renglones y ya tienes la mano cansada Como de que antes de que estás aquí uno todo tanta- aquí. Ujú. O sea, sí, Mucha gente se lastima incluso por usar el teclado de la Oye, computadora. y antes cómo se te hacía como el callo en el dedo a todo el mundo Oye, con el yo callo en todavía el lo dedo, tengo, ¿te acuerdas? Sí. yo todavía lo tengo, mira. Ah, Que me bien pedo. No, escribí así. Escribo así. Oye, ¿qué tienes? De hecho, los zurdos sí. Champi es zurdo. ¿Qué se siente ser zurdo en la música? Pues lo mismo, va, el piano no hay otra. Pues sí, pues no tienes que usarlo. Bueno, oye, Champi, fíjate que entonces, Champi, te iba a preguntar, te queríamos preguntar, ¿qué le queríamos preguntar? De tu proceso de, o sea, ¿qué fue estudiar la maestría? La estudiaste en Costa Rica, con los ticos. Y bueno, ¿qué fue estudiarlo desde lo académico, también lo personal? O sea, ¿cómo es trabajar ¿Cómo con es? los ticos? Como este Porque- cambio de entorno, ¿no? sí, o sea, De cambia mucho. costumbres, Lo latino sigue siendo lo mismo. No, claro que no es lo mismo, siempre hay un cambio. Y en cuestión de educación musical también, o sea, ¿qué diferencias viste como en lo académico allá y aquí? Pues mira, de hecho, esa maestría que ofrecen ahí no la ofrecen en muchos lados de Latinoamérica porque es en interpretación. Por ejemplo, aquí en México hay también algunos lugares en donde la ofrecen, pero no son tantos por los países. Entonces, eso es uno de los atractivos de ahí. Luego, en particular la escuela de piano de tanto de la Universidad Nacional como de la UCR, que es la Universidad de Costa Rica, son muy buenas las dos. Entonces, el fuerte del país como tal es el piano. Ya. Entonces, sí tienen, en ese sentido, ¿Del país? el ambiente musical, al menos o sea, en general, pero sobre todo el de piano, pues sí era muy bueno. Porque yo creo que eso tiene mucho que ver como con cómo te motivas, Sí, cómo claro. te desarrollas, te desenvuelves, lo que aprendes, porque también aprendes mucho de los amigos, no nada más de los maestros, Sí, incluso claro. a veces hasta más. Y en ese sentido, creo que sí aprendí mucho, porque aquí en Aguascalientes, pues el ambiente musical apenas está empezando, entonces, pues no hay un ambiente tan competitivo, a menos que salgas, o sea, ya cuando sales sí te das cuenta, pero igual, si tú te vas a Europa o Estados Unidos, pues la diferencia también es abismal, entonces... Oye, pero fíjate, eso ahorita que mencionabas lo de Aguascalientes, algo que he platicado mucho con Sol, que a mí me da la impresión de que Aguascalientes siempre ha sido un estado muy artístico y, Sí. que tiene una tradición artística, y yo no sé si es porque es como muy aburrido vivir aquí, en el aspecto de que no hay mucho que hacer. Ay, Pues la gente se empieza a ser muy artista, tan así que hemos tenido como grandes talentos que han salido de aquí de Aguascalientes, a pesar de que si nos están viendo fuera de Aguascalientes, sí. Sí, hay mucha gente interesante. Y, o sea, mi punto es de que dices que apenas está empezando, pero yo creo que Uh-huh. tal vez a nivel profesional te refieres, o sí en general, porque yo sí siento que sí hay mucha banda que dice como que se tiene que expresar a través de lo artístico. Uh-huh. Fíjate que yo siento que es más que nada de educación, de formación de públicos y de crear como más espacios, porque obviamente hay gente muy talentosa, o sea, que hay precisamente eso, o sea, esos artistas salieron porque hay gente muy talentosa que se puede desenvolver, porque también es una ciudad que se presta para desenvolverse, ¿no? O sea, de alguna Claro. manera no es tan estresante como otras ciudades, pero por otro lado,
siento que como hay mucha ignorancia también aquí, en ese sentido, al menos en la educación de ese tipo de música, o de música oculta, incluso aunque sea de rock. Eso lo hemos hablado mucho en el podcast. Es difícil como que vaya la gente porque no está educada para escuchar ese tipo de música, entonces eso también tiene mucho que ver. Digo, allá en ese sentido también está muy similar aquí, a diferencia de que las escuelas de piano de ahí, como, pues entre ellos más bien se juntan, o sea, en ese ambiente pues sí ayudaba, pues. Ya. Pero ya, por ejemplo, de públicos también sí en Latinoamérica yo creo que es difícil. Un problema, ¿verdad? Sí, igual en las capitales, o sea, en el DF, no sé, a lo mejor, pero incluso también. Fíjate. No, pero por proporciones, también hemos hablado mucho de eso, siempre salen a decir DF, porque pues por proporciones ellos tienen más gente. Entonces, pues... Y aparte mucho más ¿sabes de qué nutrirse, mucho más de qué nutrirse. Claro. Incluso, pues, muchos de los que han estado o han sobresalido, pues, se van a DF y luego ya se van a Europa y luego ya regresan, ¿no? Entonces, aquí es como, bueno, no sé, de pronto me parece, no sé si sea o no, como que... De pronto, como dices, como la educación en respecto a tomárselo en serio, a veces creo que es un poco respecto a tomárselo en serio. Que yo creo que precisamente tocaste algo que iba a decir ahorita con lo del contraste cultural. Bueno, ya de los países, por ejemplo, aquí en México yo siento que tenemos una cultura muy irreverente, por así decir, en donde nos cuesta mucho trabajo seguir las reglas, como ser así, ¿no? O sea, no sé, nuestra sociedad no funciona así. Y, por ejemplo, en Latinoamérica también, pero aquí en México siento que pasa, no sé, a lo mejor será porque yo vivo aquí, ¿no? Pero sí siento que es algo muy común. Por ejemplo, allá yo veía que en Costa Rica la gente de alguna manera sí es un poquito más cuadrada. Y se refleja en la mentalidad también, porque ellos tienen una mentalidad un poquito más, yo la siento como más segura y más respetuosa con las autoridades, porque aquí una autoridad no es símbolo de respeto. No, de hecho es como... Fíjate que... es símbolo de corrupción y de muchas cosas. Sí, por ejemplo, si tú vas que es parte de eso. En Europa, en Japón, en Asia, una autoridad es símbolo de respeto. Claro. Y en cambio aquí no, a eso me refiero con irreverente, porque yo siento que es difícil, por ejemplo, tener una disciplina a esos niveles en un país en donde nuestra sociedad funciona de otra manera, pues, o sea, de alguna manera es como mucho más libre. No estamos acostumbrados a estar así. Fíjate que con el podcast que hicimos con Daniel Mancilla y con Rosy, les platicaba de la alumna que me pasaste de Tora, y les decía que lloraba la niña, güey, cuando ella no le salía. O sea, no era ni yo que la regañara, o sea, yo cuando he regañado a alguien, lo que tú dices que soy, es que sí, pues tú sabes que nos vimos sí, ahí. Pero no es cierto, no soy un profe es malo. que tú eres bien malo, maestro, muy regañón. Y pues no, bueno, ponle que ella tenía 7 años, que le iba a regañar, y tocaba bien el que le iba a regañar, y ella solita lloraba porque se frustraba. Pero, y es ese, o sea, y su hermanito era un desmadre, ¿te acuerdas? Su hermanito era un desmadre, que después de mi clase también. Pero llegaba, se cerraba la puerta del salón de clase. O sea, como modo clase, así como si tuviera un switch, modo clase. Y también lloraba cuando no le salían las cosas. O sea, es como... es algo cultural, fíjate. Pero, güey, tienen 6 años, güey. O sea, a los 6 años, ¿qué sabes de...? O sea, a lo que voy es que, no, o sea, sí sabes, pero me refiero a cómo precisamente a los 6 años ya lo traen. Fíjate que yo eso lo noté mucho más cuando esta Susa, la directora de esa escuelita, me invitó a un evento de la escuela japonesa que está ahí atrás del INEGI, al lado, ¿no? Y combinaron la escuela franco, no sé qué, ¿cómo se llama? México francés, algo francés. Sí, por ahí estaba atrás del centro. Ándale, estaban ahí cerquita. Hicieron un evento las dos. El Francis Hidalgo. Ese. Ese es de un amigo de Hugo Tapia, si nos estás viendo. De amigo mío desde la secu.
Ya, No, lo cebaste, dilo, lo dilo, no cebaste. creo. No, es que lo que a mí se me hizo impresionante, por ejemplo, en esa cuestión, porque yo había visto, por ejemplo, si salgo a otro lugar, veo y yo espero, pues obviamente como el ambiente es diferente, pues que también las cosas sean diferentes, ¿no? Claro. Por ejemplo, esa escuelita está aquí en Aguascalientes, ellos viven aquí. Pero, Y yo dije, bueno, pues ¿A cuál de te alguna refieres? ¿Al manera... Plasencia algo o al la otro? de México, a la Japón. de Japón. A mí. dijiste, Digo, de ah, alguna bueno, manera se deben de ver influenciados un poco por ese aquí, ¿no? Pero a mí se me hizo bien impresionante como la organización que tenían ellos